estás? Muy buena tarde. Pues son las 1:45 de la tarde de este viernes 4 de julio del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional, y hoy estamos en esta sesión que se llama Recomendaciones para escribir un artículo científico. Recomendaciones de un explicador. Si tengo que desde el principio vacunar la sesión. No me considero en lo absoluto una eminencia en la escritura científica ni nada por el estilo, ni un investigador SNI 412 Kaiju, nada de ese tipo de cosas. Yo soy un docente universitario que ha estado en contacto con casas editoriales desde el año 2003, cuando me integro a la Dirección General de Bibliotecas, y tengo mucha experiencia en redes, en streaming y en docencia. Por lo tanto, yo me considero más un explicador que un formador que un erudito en la investigación, ¿de acuerdo? Por ello, y creo que eso es muy, muy importante, pues comenzar como siempre diciéndote que habrá que utilizar el pensamiento crítico en esta sesión, porque a veces es fácil de pronto que al no utilizar pensamiento crítico se desborden las sensaciones, y recordar que el pensamiento crítico no es más que este proceso intelectualmente disciplinado de analizar, sintetizar, conceptualizar, evaluar y probablemente aplicar la información que recopilamos. ¿Cómo nos llega la información? Pues nos llega a través de lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, pensamos, razonamos, o en este caso te va a llegar información a partir de alguien que a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos, y a lo mejor nunca me vas a conocer, pero una vez que tú hagas este proceso intelectual de análisis, síntesis, conceptualización de estas cosas que te voy a platicar, tal vez me tomes como una guía, como una creencia, como una acción, y en una de esas, tal vez, ojalá que no, también me deseches. Se vale desechar las cosas que no nos sirven en la vida. Y si hoy parte del contenido no te sirvió para nada, pues me da mucha pena, deséchame, sigamos la vida, ¿no? Que pareciera que en redes sociales como que no hay que hacerlo, ¿no? Si no estás de acuerdo con alguien, pues hay que publicarle ahí casi casi de que se va a morir. No, a veces el pensamiento crítico nos da una gran estabilidad emocional. Si no me hace daño, pues lo dejo pasar. Pero ojalá que esto que hoy te platique te haga mucho bien, ¿de acuerdo? Y ya entrando en materia, te podría yo decir que la redacción científica, que es justamente la forma en cómo se redacta un artículo científico, te podría yo hablar de una primera gran recomendación. Y me gusta mucho utilizar la descripción que hace McErrow, en donde dice que la redacción científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. ¿Estarías de acuerdo conmigo que mi primera recomendación sería, sé claro, da claridad? Trata de darle claridad a tus lectores. Si en algún momento vas a hacer o redactar un artículo académico o artículo científico, es para clarificar. Aunque tengo que ser honesto, de pronto en la academia, por este recelo que tiene el investigador, pues a veces pareciera que tiene que ser todo menos claro. Es decir, meter mucha jerga técnica así muy sofisticada para que vean que sé, ¿no? Casi, casi. Y eso lo único que hace es ahuyentar a nuestros lectores. Porque un chico de prepa que le dejaron investigar y le dijeron que entrara a la biblioteca digital de la UAB o a Redalic y se encuentra un artículo académico que está redactado todo con menos de claridad, pues el chico va a decir, no, bueno, es que está bien complicado, por eso mejor me regreso a Google. Entonces, por eso no, tratemos de ser claros. Mi primera gran recomendación, chicas, chicos, es trata de darle claridad. Y ya entrando sobre lo que es un artículo científico, te podría dar algunas recomendaciones que están implícitas en su descripción. Es decir, es un informe escrito y publicado. Para que un artículo científico se considere como tal, tiene que estar publicado. ¿Dónde? Pues por lo menos en la revista académica de la facultad.
O sea, por lo menos ahí, si es que tu facultad tiene una revista científica que publica a lo mejor semestralmente, pues por lo menos que esté ahí. Lo ideal a lo mejor en una revista más regional, más nacional o internacional. Acá lo importante es que describa resultados originales. ¿A qué se refiere la originalidad, chicas, chicos? No se refiere a que investigues de algo de lo que nadie ha investigado. Eso no es ser original. Probablemente eso sea solo una ocurrencia. Ser original es que a partir de investigaciones que muchos han hecho, tú le des un toque particular. Tú le des una perspectiva o un enfoque diferente. Eso es ser original. No es investigar sobre por qué las bolsas de plástico reflejan parte de la luz directamente a los ojos. Oye, eso realmente no le importa a nadie y casi todo lo damos por hecho. Eso no es original, eso es ser ocurrente. Ser original es a lo mejor como el COVID ha permitido que se desarrollen nuevas habilidades en los seres humanos a partir de la recuperación motriz de bla, bla, bla. Estás enfocándote a lo mejor en lo que todo el mundo ha investigado, COVID, pero le estás dando un toque. ¿Me explico? Su objetivo es defender o replicar una teoría. Siempre hay que considerar que no se trata de porque lo encontré en un libro, ya es regla escrita sobre piedra. No, no siempre. De hecho, la sociedad va evolucionando y a veces nos damos cuenta de que vivíamos en un error, incluso en su momento aceptado científicamente, porque han cambiado las cosas. Me explico. Yo me acuerdo que mi abuelo muchas veces sentía y me lo decía, era muy vocal en ese sentido, tenía miedo, y lo decía alguna vez, de que yo me contagiara de homosexualidad. ¿Te puedes dar cuenta lo retrógrado que suena esa frase hoy en día? Oye, hijo, ten cuidado, ¿eh? No, más no te vayas, no se te vayan a pegar esas cosas. Tenía un amigo que claramente es homosexual y me lleva muy bien con él, ¿no? Pero pareciera que entonces, si te juntas, entonces ya, afortunadamente y gracias a la ciencia, nos damos cuenta de que eso no tiene nada que ver. Es más, en otro momento del siglo pasado, pues se llegó a pensar que el VIH era la enfermedad de los homosexuales. Qué terrible suena eso, ¿verdad? Cuando hoy afortunadamente nos damos cuenta de que no y que hay que cuidarse completamente en ese sentido. Muchas veces me habrá tocado escuchar frases como, las mujeres a la cocina, las mujeres no saben de política. Terrible, ¿verdad? Bueno, afortunadamente hoy las cosas han cambiado tanto que más del 50% son gobernantes femeninas, ¿de acuerdo? Así que no solamente es defender teorías, sino también replicarlas, ¿no? Ir en contra también de esas teorías, pero obviamente bajo un sustento científico. Y de hecho, eso contribuye al avance del conocimiento, ¿cierto? La ciencia contribuye al avance del conocimiento. Hagan ciencia, chicos. Es la única forma. Ya estamos hartos de blogs de opinión. Esto está en redes, en Twitter, en X, en todas estas circunstancias de opinión, que es nada más por lo que se me ocurre, no sirven. Hagan ciencia, método científico, comprueben, analicen, hagan pensamiento crítico. Ahora bien, a partir de los componentes de un artículo científico, te voy a ir dando recomendaciones. Recuerden, este no puede ser un taller de escritura científica, pero yo creo que te podría ayudar. Espero que te ayude. Un taller de escritura científica te llevará 20 horas, 30 horas y a lo mejor ni con eso. Esto es de mucho, mucho, mucho tiempo, pero digamos que esta sesión espero que te ayude a identificar las recomendaciones más importantes. Sobre el título, te puedo recomendar que contenga el campo de estudio, la variable a investigar, los aspectos que investiga y la población. Al menos esas 4 cosas que estén integradas en el mismo título. Esto va a ayudarte. Esto va a hacer que el título sea atractivo.
Eso sí, recomendamos una extensión máxima de 15 palabras. Oye, Alfonso, mi título tiene 17 palabras. Está bien, está perfecto. Si necesitas esas 17 palabras, por favor. Oye, Alfonso, yo fui a una capacitación y el ponente dijo que máximo 14 palabras. ¿Quién miente? Nadie. Yo te estoy dando mis recomendaciones a partir de mi perspectiva, a partir de mi enfoque. Tal vez estés de acuerdo, tal vez no. Pero yo te recomiendo 15 palabras. 18 son muchas, 20 son demasiadas, 12 son muy pocas. Que sea atractivo, interesante, objetivo, pero que sea atractivo por lo que estás investigando, no porque le pongas una frase como de spot publicitario. Por ejemplo, yo te quiero traer ejemplos a partir de estas disciplinas de las que había mencionado al principio, ¿no? Miren, rol del capital social en la adopción de tecnologías agrícolas sostenibles. Estudio comparativo en cooperativas rurales en Puebla y Oaxaca. Fíjense bien, ¿eh? Es un título de 15 palabras que habla del campo de estudio es capital social. La variable es eh, el rol que existe del capital social en la adopción de tecnologías. ¿Qué investiga? Hace un estudio comparativo. ¿Cuáles son las poblaciones de estudio? Son cooperativas rurales de Puebla y Oaxaca. Son su población de estudio. Otro ejemplo. Monitoreo de deformaciones en túneles carreteros mediante sensores IoT. Estudio en regiones montañosas de Chiapas. Campo de estudio, ingeniería civil, ¿no? Variable. eh, la variable sería las deformaciones de túneles carreteros. El aspecto que investiga es, hay un monitoreo a través de sensores de Internet de las cosas, el Internet of the Things. Y la población son regiones montañosas de Chiapas. El estado de Chiapas, las regiones que tienen montaña y que tienen túneles son su población de estudio. ¿Se va entendiendo cómo es el título? Una más. Evaluación de la satisfacción del turista en relación con servicios de ecoturismo en reservas de la biosfera mexicanas. En este caso, el campo de estudio es turismo. La variable que investiga la satisfacción del turista. La población son las reservas de biosfera mexicana. ¿De acuerdo? Son títulos atractivos, interesantes, objetivos y que de alguna manera van a llamar a nuestros eventuales lectores. Espero que la parte de títulos les haya gustado. Luego viene la parte de los autores. Los autores, que es muy importante, por eso están en la portada, mencionar la afiliación institucional. Es decir, si perteneces al complejo regional nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, menciónalo. Si perteneces a la facultad de Curibia, dalo. Si dices que perteneces a la facultad de administración de la UAP, también dalo. También cuéntanos tu afiliación porque eso le da mucho prestigio al propio documento. Si lo consideran prudente, integren el correo electrónico al menos del investigador principal. Normalmente los artículos científicos son hechos por equipos de trabajo porque tienen tanto rigor que requieren 2 o 3 personas. Es muy difícil que lo haga el lobo solitario, ¿no? Una sola persona que haga un artículo científico. Es muy difícil, no improbable, no imposible, pero es muy improbable. Pero por lo menos del jefe de grupo, del jefe de equipo, el líder, por lo menos su correo electrónico, porque nunca sabemos si alguien que nos lee en Perú pueda tener datos que ayuden a mejorar nuestra investigación o a crear otros documentos científicos, ¿no? Entonces, siempre una forma de contacto es bueno. También es importante integrar el Open Research Contributor ID, el identificador y contribuyente de acceso abierto, el ORCID, el ORCID. De hecho, el ORCID se crea
en la página de internet orsid.org, orsid.org, y yo de hecho les puedo mostrar el mío. De hecho, ahí si alcanzan a ver mi nombre, pues ahí están mis, pues mis redes sociales, mis sitios, mis actividades en este sentido, ¿no? Quién soy, qué hago, en qué, en qué estoy formado, ¿no? Eh, mis, mis calificaciones educativas, ¿no? Además, pues las publicaciones en las que me he encontrado implícito también lo pueden hacer. Y eso se hace normalmente en orsid.org y en la página de bienvenida dice, ¿no tienes cuenta de ORSID? Regístrate. Y entonces se registran, hacen, dice que estamos en el paso 1, que son nombres y correos, mira, y luego siguiente paso, que ya sería a lo mejor, pues no sé, redes, tu empleo, tus actividades académicas y todo eso, y te vas creando un número, digamos, una secuencia de dígitos de 16 dígitos, y con lo cual te identifica a ti como investigador, ¿sale? Entonces, también es bueno integrar el ORSID. Y acá están un ejemplo, miren. Esto es la parte de autores, donde alcanzamos a ver que ya Sharon es de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela Lazaridis de Negocios, que Kiridaran Kanagaretam es de la Escuela de Negocios de Zulik, que Lynch y yo es de la Escuela de Contabilidad e incluso nos comparte hasta su correo electrónico. Pero acá abajo vemos el correo electrónico del investigador principal, que claramente se ve que es Kiridaran Kanagaretam, ¿no? E incluso del mismo su ORS ID o su botón. Este botoncito, este círculo verde, que es el mismo del ORS ID, ¿te acuerdas? Es pues como que un hipervínculo que el PDF puede tener para que la gente pueda darle clic y lo lleve al ORSID de Kiridaran, ¿no? Es una manera de ponerse en contacto con Kiridaran Kanagaretnam, que claramente se ve que es el investigador líder. ¿Sale? Esto en la parte autoral. Siguiente, el resumen. El resumen es fundamental, ¿eh? Fundamental para la cuestión de la presentación de un artículo científico. Es una síntesis del contenido ya escrito, por cierto. Siempre es importantísimo eso. El contenido que ya está escrito, haz una síntesis de él. Recomendamos entre 120 y 250 palabras. Y nuevamente, oye Alfonso, el mío salió de 252. ¿Las borro? No, está bien, es poco, es un promedio. Ya si haces un resumen de 1000 palabras, pues creo que sí está de más. Eso ya no está tan resumido, ¿verdad? Y un resumen de 80 palabras realmente te dice poco o no hiciste mucho, ¿no? Entonces, 120, 250 palabras es el promedio. Ahí es donde nos tienes que platicar el objetivo que quieres alcanzar, la metodología que utilizaste para poder llegar a ese objetivo, cuáles fueron tus resultados, cómo establecer las conclusiones, ¿no? Siempre recomendamos que esté escrito en pasado, porque de alguna manera el resumen está hablando del artículo que ya se escribió, de la investigación que ya se hizo. Así que escríbelo en pasado y, por cierto, en tercera persona, impersonal o sea, hicimos, encontramos, dedujimos o se realizó, se encontró, se dedujo, ¿no? Impersonal o tercera persona y en pasado. Eh, Muy importante, redactarlo al final de la investigación. Primero haces todo tu artículo, redactas tus partes, tus componentes, lo imprimes y ahora sí ya, sobre lo que está impreso, subrayas las cosas, objetivo, metodología, resultados, conclusiones, y entonces sí, a partir de lo que está escrito, haces tu resumen. ¿Sale? Muy importante, aunque sea la tercera cosa que esté en la portada. Viene después la parte de la introducción. La introducción es una parte fundamental para nuestro trabajo de investigación, porque va a responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguirte leyendo, autor? ¿Por qué te importó investigar sobre ese aspecto? ¿Por qué me debería de importar a mí? Convéncenos de que tu artículo de investigación es relevante hoy en día, esto que estás intentando investigar o resolver es
fundamental para mucha gente? ¿Por qué te interesó a ti? Eso debería de estar en la introducción. También cuéntanos qué interés va a provocar en el contexto. Porque si bien es cierto que capital social es un área, pues la verdad es que le puede ser relevante a políticas públicas, a ciencias políticas, a sociología, antropología, psicología, economía, sistemas de salud, área de la salud. ¿Se imaginan? Es decir, un mismo tema que hable sobre capital social le puede servir hasta, pues hasta médicos, arquitectos, ¿no? Ingenieros civiles. Un texto de ingeniería civil, pues le puede servir a politólogos, antropólogos, le puede servir a computólogos, electrónicos. ¿Me explico? Por eso, ¿qué interés va a provocar? Para que no solamente te lean, si eres licenciado en turismo, que no solamente te lean licenciados en turismo o profesores de turismo, sino que te lean médicos, enfermeras, abogados, ingenieros, ¿de acuerdo? Breve y conciso. La introducción. Ideas cortas, claras, enfocadas. Siempre. Escrita es así en tiempo presente. A diferencia del abstract, que es lo que ya se hizo, el resumen es lo que ya se hizo, la introducción debe decirnos, oye, ese tema actualmente es un tema a investigar, actualmente es un problema, actualmente el COVID todavía es parte del problema, actualmente las políticas públicas de salud son un problema, actualmente el hacer cohesión social en las comunidades después de, no sé, la gobernanza anterior es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, escrita en tiempo presente para que la gente diga, ah, órale, no, pues sí, esto sí me va a ayudar ahorita mismo. ¿Cómo se relaciona con otros estudios? Nuevamente, hablar de cómo yo relaciono esto que estoy investigando en ingeniería civil, cómo lo relacionamos para que los futuros arquitectos o los ingenieros mecánicos y eléctricos se enfoquen, ¿no? Les puede ayudar. ¿Cómo relaciona? ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas va a tener a futuro? También futurea un poquito. Gracias a esto que estoy investigando, podrían generarse políticas públicas gubernamentales para integrar a través del deporte a las comunidades indígenas, se me ocurre, ¿no? O sea, danos estas implicaciones. Ahí nos tienes que establecer ya los objetivos. De hecho, la introducción se termina con los objetivos. El objetivo que se quiere alcanzar, los objetivos particulares, las hipótesis que estás planteando en ello, ¿no? De tal manera que se fundamente muy bien tu introducción. Por cierto, la introducción lleva muchos elementos que fundamentan el marco teórico, que le dan un marco a la teoría que estás a punto de desarrollar. Ahí es donde nos tienes que hablar. Si hablas de flexibilidad en el concreto, pues tienes que platicarnos qué autores han hablado de flexibilidad del concreto. Si nos hablas de capital social, pues deberías de por lo menos mencionar un par de autores que ya han escrito sobre capital social. Como lo dice Peña, el capital social es esto y el otro y el otro, y ahí citas y ahí articulas tu marco teórico, ¿sale? Ahí es muy importante. Luego viene la parte metodológica. Hace un ratito te hablaba yo de lo importante que es dar claridad, tratar de usar palabras sencillas de entender, muy didáctico. Debo de decirte que en la parte metodológica está complicado, porque a veces tenemos que decir estudio cualitativo y a lo mejor no demos por hecho que la gente va a saber que es estudio cualitativo. Bueno, no se trata de decir, ah, como la gente no sabe que es un estudio cuantitativo, voy a hablar de, para ser claro, voy a estudiar numeritos. No, 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 no se trata de ser claro tratando al lector como tonto. Más bien, ser claro es decir, se realizó un estudio cuantitativo. Recordemos que los estudios cuantitativos no son más que
pues no sé, que no son más que el peinado de documentos o de elementos que permiten su motricidad, los números, o como lo dice Andrade, un estudio cuantitativo es bla, bla, bla. Es decir, ser claro también implica traernos a otros autores a que con sus ideas clarifiquen conceptos. ¿De acuerdo? En la metodología es donde más vamos a hablar sobre lo que opina, sobre quién dice qué cosa y sobre cada elemento, donde tenemos que decir, por ejemplo, cuáles son nuestras variables de investigación. Variables como, por ejemplo, la confianza institucional es una variable de estudio, la satisfacción del turista o la eficiencia de materiales compuestos. Son variables de investigación, pero lo más recomendable es que nos digas si ya hay autores que han trabajado el concepto de confianza institucional. Si lo hay, si ya lo buscaste, cítalo. Ayuda mucho a entender mejor tu proceso. También nos tienes que contar quiénes fueron tus participantes, quién es tu población de estudio. Yo, por ejemplo, ahí les traigo ejemplos, ¿no? Líderes vecinales en zonas periurbanas de alta marginación o guías de turismo certificados en ciudades patrimonio cultural de la UNESCO. Guías certificados. O túneles carreteros en regiones montañosas, otra población de estudio. ¿Va? También nos tienes que contar cómo recolectaste la información. ¿Qué hiciste para obtener la información? Saliste a la calle, hiciste entrevista, hiciste encuesta, publicaste en redes sociales algún tipo de quiz, fuiste a una biblioteca y encontraste documentos, en un laboratorio hiciste experimentos. ¿Cómo recolectaste la información? ¿Cómo definiste la muestra, no? ¿Por qué guías de turismo certificados? ¿Por qué líderes vecinales de zonas periurbanas? ¿Cómo la definiste? Es decir, los elementos indispensables es el diseño del método, que puede ser aleatorio porque mandaste en redes y en una página web a ver quién te contestaba, controlado, que es lo mismo que hice hace un ratito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pedí que me ayudaran a responder qué palabras iban cercanas entre sí? Fue aleatorio, casi casi persinándome, ¿no? Y casi casi nadie contestó, pero por ahí Suri contestó, gracias. Isabel también me acuerdo. Pero si hubiera sido controlado, entonces hubiera tenido que decir, a ver, Ana Cecilia García, por favor, dime esto. Eso es controlado. Obligado, pero controlado, ¿verdad? O es decir, hubiera salido a la calle, señora, ¿me puede dar su nombre? Sí, gracias. ¿Cuál es su edad? Sí, gracias. ¿Usted qué opina sobre esto y el otro y el otro? Ah, esto es algo más controlado, porque estás viendo edad, estás decidiendo quién es la señora y todo eso. Prospectivo se trata de, pues, haces una investigación en una biblioteca, verificas cuántos libros se han publicado en el siglo que hablen sobre turismo. Y entonces estás haciendo una guía de estudio prospectiva o haces ensayos clínicos, ¿no? Estás en un laboratorio y hiciste por ahí algún tipo de ensayo. Cuéntanos también el entorno. Eso todo en la metodología. No, pues nosotros salimos a la ciudad de Puebla del 14 al 23 de abril del año 2023 y realizamos 150 encuestas. Las encuestas se realizaron por la tarde, a partir de las 3 de la tarde y hasta antes de las 8 de la noche. Eso es hablar del entorno, ¿no? En el laboratorio que está ubicado en la ciudad de Monterrey realizamos estas pruebas. Eso es contarnos del entorno, contarnos las intervenciones que tuviste, técnicas, intervenciones técnicas a tus datos, el tratamiento que le diste a los datos, los metí en una base de datos, las alojé en una nube, hiciste mediciones, utilizamos algún tipo de elementos topográficos para hacer pruebas, dispositivos, ¿no? Eso es lo que tienes que contarnos en la parte metodológica. Tenemos que entender cómo llegaste a esos resultados, qué análisis, qué análisis le hiciste a tus datos. Todo esto para llegar a los resultados. Entonces me quedo ahí con esta última, digamos, snapshot de lo que es la parte metodológica. Como te das cuenta, esta es la parte más técnica. Es en donde es complicado
explicar o clarificar, y para eso es donde tienes que mandar a llamar a autores que ya hayan hablado al respecto. Acá también, tanto en la introducción como en la metodología, van muchos elementos para referenciar. Luego vienen los resultados, que ahí sí, pues ya es lo que encontraste, ¿no? Es decir, estos resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo. Porque de alguna manera, cuando alguien está haciendo revisión de bibliografía, y tú lo verás así, algún día que llegues a tesis y estás haciendo revisión bibliográfica para tu marco teórico, como tienes poco tiempo, pues vas a ver luego el título del artículo o el libro o la obra y dirás, sí, a ver, sí me interesa. Probablemente leas un poquito del resumen, pero luego te vas a ir a los resultados, ¿no? Para ver si le entiendes a los resultados, mentalmente dices, no, sí, este artículo me gusta, lo voy a utilizar para mi tesis, que eventualmente va a tener una cita. Por tanto, por eso es bueno. Por eso es importante usar tablas y figuras, pero seleccionar adecuadamente cuáles, ¿no? Qué gráficas, figuras, imágenes, de tal manera que sean fáciles de entender los resultados. Decide qué presentar, porque no se trata de que un capítulo de 30 páginas sean de puras gráficas. Vamos a abrumar a nuestros usuarios. Tal vez 4 o 5 gráficas es más que suficiente. Sean objetivos. Nada de andar maquillando datos pues, para que quede mi hipótesis comprobada, porque entonces ¿para qué investigas si al fin y al cabo solo lo vas a utilizar esto como un pretexto para darte la razón? No, ser objetivos. Se vale incluso decir, mi hipótesis inicial era que los estudiantes actualmente conocen el uso de DeepSeek y me di cuenta, después de hacer un estudio cuantitativo, que solo el 12% de las personas a las que les pregunté conocen qué es DeepSeek, ¿verdad? Es un decir, ¿no? Entonces, ser objetivo. La sencillez en el diseño de tu tabla es bien importante, de tal manera que aquí trata de ser muy simple. Miren, algo como esto. Gráfica 2, rango de asistencia escolar para nativos inmigrantes y nativos tejanos, de los 6 a los 20 años por región, desde 1850 a 1900. Hay 3 bloques, el sur, el centro y el oeste de Texas. Y cada bloque tiene 2 columnas, inmigrantes y nativos, y un porcentaje. Y lo que alcanzamos a ver aquí, pues son décadas. Por tanto, puedo intuir que en 1850 estaba muy alto el rango de asistencia escolar en el sur de Texas, relativamente medio en centro, y de hecho no había nada de métricas en el oeste. Pero después, si alcanzan a ver, del 50 al 60, solo 10 años después, baja muchísimo. De hecho, es la que más baja sale en el sur de Texas, seguramente por una cuestión de conflictos bélicos. De hecho, es muy probable que sea el caso. Conflictos bélicos en los 60 que hicieron que el sur de Texas estuviera probablemente más ocupado por otras cosas que por escolar. Y de hecho se ve que eso lo toma tanto el centro como el oeste de Texas, que claramente subió mucho a 21%. Luego hay un descenso. ¿Ya lo ven? Está facilita de entender. No hay necesidad, digamos, de hacer un diseño gráfico impecable. Hay que hacerlo más sencillo, simple. Eso es importante. Luego viene la parte de la discusión y las conclusiones. Es decir, es donde se resumen los datos que encontraste, haces un análisis tú y tu equipo de esos datos y a partir de ese análisis llegas a conclusiones. ¿Quién hace el resumen? Tú. ¿Quién hace el análisis? Tú. Por tanto, las conclusiones tienen tu perspectiva, tienen tu estilo. Es decir, las conclusiones es cuando tienen una ligera carga subjetiva, porque ahora sí estoy seguro que no es lo mismo como
opina Daniela López que Amber Ruiz, ¿no? Aunque sean amigas. Pueden tener distintos enfoques a partir y se vale de pronto que cada uno le pueda meter un poquito de sí, un poquito de sus propios sesgos, a las conclusiones. Incluso es ahí donde podemos meter algo subjetivo. Poquito, ¿eh? No se trata de llegar a la opinión, pues entonces, si al final ibas a opinar, ¿para qué hiciste la investigación? No, no es que opines sobre el artículo, opinas sobre los resultados. ¿Qué conclusiones consideras, no? Esto es muy interesante. En las mismas conclusiones y en la misma discusión, hay que considerar las implicaciones a futuro que van a venir a partir de tu texto. Oye, esto que investigué y que obtuvimos estas conclusiones, consideramos que a futuro se pueden generar algún tipo de recubrimientos en el pavimento por esto y por el otro. De hecho, ya existe la tecnología para esto. En Japón se está dando esto y el otro, ¿no? Nos cuentas a futuro qué puede venir a partir de tu investigación, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a discusión y conclusiones. Vamos a pasar a una parte de la sesión en donde yo te voy a ir dando video recomendaciones. Es decir, recomendaciones menos habladas, aunque en realidad es mi voz la que se ve, y más visuales, ¿vale? Vamos a ver esta primera video recomendación. Estoy atento al chat por si por alguna razón no se escucha. Me avisan, pero en teoría, pues yo creo que sí me escucharán y escucharán el video. Primera video recomendación es entender en qué momento del ciclo de la información te encuentras para que sepas dónde buscar la información para tu documento de investigación y qué tipo de formatos. Vamos a ver esta video recomendación. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos.
El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Ya cuando sabemos en qué momento del ciclo, ya sabré si busco artículos científicos o libros o todavía está tan reciente que a lo mejor nada más puros artículos de opinión en periódicos, ¿no? En revistas. Es muy importante esa parte para saber dónde buscar y qué voy a encontrar. Esta recomendación a la que le dedicamos un capítulo pareciera como que muy obvia, ¿no? Elegir adecuadamente el tema de investigación. Wow, Alfonso, me explotaste la cabeza. Obvio. Pero pareciera que es obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces terminamos investigando cosas que no estamos tan interesados? O porque somos minoría en el equipo de trabajo, o porque le quiero dar el gusto a mi asesor de tesis, que me dijo, ¿por qué no investigas sobre eso? Sí, profe, gracias. Voy a investigarlo, pues sí. No sé que se vaya a enojar. No, realmente hay que pensar en estas preguntas que nos tenemos que hacer antes de elegir un tema. Porque elegir un tema de investigación es casi, casi como elegir la próxima esposa, ¿no? O sea, el novio. Vas a dormir, despertar, comer, soñar 24/7 con ese tema en algún momento de tu vida. Por tanto, tienes que amarlo realmente. Y tendrías que hacerte estas preguntas antes de elegirlo. ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿O solo es un capricho mío que yo a fuerza quiero investigar sobre corridos tumbados? Bueno, ¿realmente va a contribuir al conocimiento o nada más es moda? Mi tema va a recibir alguna cobertura mínima en revistas. Ya recibió cobertura mínima en revistas académicas. Es decir, haz un peinado, busca en la biblioteca digital, vete a Redalic, vete a Cielo. Si ya hay textos científicos sobre tu tema de investigación, quiere decir que puedes abordarlo de una forma creativa, pero, pero puedes trabajar. Pero si hay cero resultados, es que a lo mejor no es porque nadie ha investigado porque tú eres tú eres la persona elegida. No, a lo mejor es porque a nadie le interesa, ¿no? También ese tema. Y también esta creo que es importante y que tiene mucho que ver con la analogía de la novia. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? O sea, mi interés es tan alto como para que hable del tema como la novia, hablar y estar con ella y pasar los días y ya no vas a ver el fútbol por estar con la novia, ya no sé, ese tipo de cosas. ¿Tienes tanto interés? Adelante. Si las respuestas son positivas, venga, haz esta investigación que seguramente estás apasionado de ello. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? También es muy importante. Si bien es cierto, el mundo globalizado ha acercado, tampoco se trata de que estás investigando algo relativo a un país europeo, pero lo vas a hacer a través de pues una videoconferencia que tienes con un primo que se fue a España. De nada te sirve eso. Tienes que ir a lo mejor al lugar y todo eso. Regreso a la analogía del novio o la novia. Es como si tuvieras una novia en otro país que nunca ves. No sé si eso sea una relación de noviazgo. Alguien que nunca ves, pero es que se ve bien guapa en la pantalla o se ve bien guapo en la pantalla. Me gusta mucho su forma de ser. Híjole, pero es que si nunca trasladan a esa parte sensorial que implica que vayas al lugar y hagas una investigación de campo, pues de nada te sirve, ¿verdad? Que recopilas información. Y acá te va una video recomendación, justamente, cómo escoger un tema de investigación. Espero que
el video sea muy entretenido y les sirva para saber qué decisiones tomar al momento de decidir un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W,
Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Híjole, les cuento, tengo un problemón. Aquí no está cargando la pila, ya está en rojo, no está cargando. Tendría que usar el otro puerto, pero eso implica que no hay cámara, no hay internet bueno y no sé qué tanto. Vamos a esperar, espero que me dé para terminar la sesión. Bueno, me gusta mucho la parte en donde hablo sobre si eres capaz de hablar más de un minuto de tu tema, es ahí. Eso quiere decir que no solamente eres apasionado, sino que sabes al respecto de él, ¿no? Que sabes sobre lo que contiene, así que puedes formular muy bien todos sus elementos. Regreso a la analogía. Es como hablar del novio de la novia, ¿no? Le encuentras todos los detalles, todas las virtudes, ya tienes locos a tus amigos, amigas, porque todo el tiempo le estás hablando de tu nuevo novio, novia, esas cosas, ¿no? Es eso, hay pasión, hay gusto, hay un enorme beneplácito en hablar de ese tema. Está muy bien ahí. Este capítulo, poner mucha atención al abstract. Ya habíamos platicado del abstract, el resumen en alguna parte, pero vamos a dedicarle ahorita algo mucho más concreto. Unas partes de un buen resumen, ¿cuáles son? Las partes de un buen resumen implican que hables sobre el impacto positivo que podría tener en caso de tener éxito, ¿no? ¿Por qué es importante lo que estás investigando? Descríbenos el problema, qué intentaste solucionar, el método, cómo has procedido a resolverlo, qué intentaste hacer para resolverlo, cuáles fueron tus resultados y a qué conclusiones llegaste. Si todo esto lo estructuras en el resumen, motivación, descripción del problema, método, resultados, conclusiones, pues va muy bien, es un buen resumen. De hecho, puedo analogar al resumen con la sinopsis de una película con todo y el spoiler del final. Y dirías, oye, pero cuando me cuentan el final de cualquier película ya no me dan ganas de ir a verla. No estoy seguro si no te dan ganas de verla. A lo mejor te arruinan la experiencia sorpresa, pero en un artículo científico no queremos sorprendernos, queremos saber cómo llegó a esas conclusiones. Por eso lo leemos, ¿de acuerdo? Por eso se vale escribir hasta las conclusiones en el mismo abstract. Es decir, el resumen no debería de incluir información que no está en el estudio. Por eso te decía, al final imprimes tu artículo ya terminado y haces el resumen hasta ahí. No lo hagas antes, haz el resumen hasta que ya esté todo tu artículo. Al principio comienza en lo relevante, lo más relevante. Por eso decía que al principio danos una motivación, porque es importante eso que estás investigando, ¿no? Redacten en tercera persona, impersonal y en tiempo pasado.
No excedan del uso del lenguaje técnico. Es muy importante aquí. Sí, hay algunas cosas que vas a tener que utilizar técnicas para explicar resultados y problemas, pero no lo excedas, no excedas el uso de ese lenguaje técnico. Tampoco uses siglas o acrónimos o evita usarlas. Por ejemplo, no demos por hecho que todo el mundo sabe qué es el Infonavit, ¿no? No, tienes que decirnos el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, y si quieres ponle Infonavit después, desarrolló un programa, bla, 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 ¿no? Siempre así, evitar siglas y en todo caso ejemplificarlas. Tampoco, tampoco pongan expresiones subjetivas como en el maravilloso paisaje o en este extraordinario viaje que tuvimos en una biblioteca. No, no, sé concreto, sé objetivo. Usa frases cortas, pero completitas. Yo acá te traigo ejemplos, un ejemplo de un buen resumen. Miren, de hecho, está mal mi título. El título no es, me olvidó copiarlo, es que ya tenía que entrar con ustedes y tenía que terminar. El título tiene que ver con identificar patrones de movilidad y cohesión social. Entonces le voy a poner ahí. El, em, Empiezo con lo más relevante. La identificación de patrones de movilidad en comunidades vulnerables permite diseñar políticas públicas inclusivas, reduciendo desigualdades socioeconómicas y mejorando la calidad de la vida urbana. Ahí está una motivación. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para mejorar la calidad de la vida urbana, ¿no? Luego viene la parte del objetivo que quiero alcanzar, ¿no? Eh, En colonias marginadas de Monterrey, la limitada accesibilidad a servicios básicos fuerza a la población a depender de transporte informal, incrementando costos y tiempos de desplazamiento. El método. Se realizó un estudio transversal con 450 residentes aplicando encuestas validadas y análisis geoespacial para medir distancias a servicios. La correlación se calculó mediante regresión lineal multivariada. Ese es el método, regresión lineal multivariada. El 78% de los encuestados, que ya son los resultados, el 78% de los encuestados utilizó transporte informal diariamente, con un incremento del 32% en costos contra el transporte formal. Es decir, incrementó al 32% aquellos que tenían una distancia mayor a 2 kilómetros. Mostró una correlación significativa con el uso de transporte informal. Las conclusiones. La accesibilidad insuficiente, el no tener una forma de transportarse, pues, es un determinante crítico en la dependencia del transporte informal, requiriéndose intervenciones en infraestructura y planificación urbana focalizada, que en las conclusiones es un estudios posteriores que podrían hacerse. Aquí básicamente lo que estamos tratando de ver es cómo la movilidad en comunidades vulnerables se da y que implica que si no tienen los servicios en un rango inferior a 2 kilómetros, les aumenta en 32% el costo de su transporte, ¿no? Que pareciera muy obvio, pero ya por lo menos acá lo estamos identificando de forma muy científica. Esto es un resumen, muy buen resumen. Se me olvidó, no son 214 palabras, ahí se me olvidó, eran 196 palabras, que está en el rango entre 120 y 250, de todos modos. Pero vean, este es un buen resumen. Siguiente, me dirían, bueno, yo no voy a mí me invitaron, Alfonso, a mí me invitó la doctora Lisbeth, el doctor Edwin, me invitaron. Yo la verdad es que no tengo interés en escribir un artículo, pero vine pues, porque me caen bien los profesores. Bueno, recuerden que un artículo de investigación es un informe escrito que comunica resultados originales a una comunidad académica. Es cuando ya te conviertes en investigador, ¿no? Y puedes vivir de la investigación también, por supuesto.
Sirve para difundir el conocimiento, contribuye al avance de un campo de estudio, comparte hallazgos y sus partes o componentes son título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y su lista de referencias. Lo que ya acabamos de ver, ¿no? Entonces, estos componentes de un artículo de investigación, si no fueras a escribir un artículo, podrías pensar que en algún momento vas a hacer una tesis de licenciatura, de posgrado, en donde recuerda que la tesis es un trabajo de investigación que va a demostrar competencias académicas del estudiante. Acuérdense, academia, academos, que es el origen, la etimología es academos, que es el lugar donde se enseñaba y se aprendía. Es decir, una competencia académica es la posibilidad de saber desarrollar el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Tú eres capaz de aprender investigando, pero con tu tesis nos enseñas. Es una competencia académica, una tesis de licenciatura o posgrado. Además que es un requisito para obtener un título académico, ¿no? Además demuestras capacidad investigativa. Y sus componentes son muy similares. Prácticamente lo que te he contado ahorita te puede servir para una tesis. Es decir, hay una portada, hay un índice, hay una introducción también, hay un apartado exclusivo del marco teórico, aunque en realidad en el artículo científico está en la introducción. Hay una metodología, hay resultados y conclusiones, además de referencias. Como te das cuenta, una tesis de licenciatura realmente es la primera versión de lo que podría ser un artículo científico. Incluso tú puedes decir, oye, mi tesis me quedó tan buena que con mi tesis voy a hacer un artículo científico a ver si me lo publican en una revista. Se vale, ¿eh? De hecho, les cuento que en la Facultad de Enfermería, ellos tienen esta intención. La parte de egresados pide que las chicas que hacen tesis de enfermería se queden todavía para compilar su tesis y hacer un artículo científico que pueda ser publicado en una revista, su revista, ¿no? Cada uno de ustedes va a ir decidiendo eso, piénsenlo, les puede ser útil, aunque de momento no estés pensando en investigar. Esta última video recomendación del día es considerar la revisión por pares. Sí, muchas veces estamos cumpliendo un requisito o estamos haciendo un artículo de investigación para obtener un apoyo del CONACYT o alcanzar el nivel 3 de SNI. No lo sé. Pero también hay que considerar que el artículo, la idea que sea un artículo es que se publique y tenemos que pensar no solo en mí y mis profesores, mis sinodales, tengo que pensar en mis pares. ¿Quiénes son mis pares? Bueno, si tú eres ingeniero industrial, tus pares pueden ser un ingeniero industrial de Quebec o un ingeniero civil de Alemania o un arquitecto de Polonia. Esos son tus pares porque se relaciona con tu campo de estudio, ¿de acuerdo? Si eres administrador, licenciado en administración turística, tus pares pueden ser un doctor en turismo, un profesor que da en administración de empresas. Esos son tus pares. Y siempre hay que considerarlos porque así nos permite escribir con mejores características. Vamos a ver qué es la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo. Artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad.
La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. En fin, la revisión por pares es la práctica más común para identificar los mejores artículos, porque en teoría ya hubo personas que decidieron que sí era buena idea publicar ese artículo. Hay diferentes modalidades de revisión por pares. Está la clásica, que es como una tutoría, donde tu par te va ayudando a que se procese el artículo. Hay otra en donde, pues no, tu par es tu verdugo, casi casi. Tú sabes quién te está revisando y él decidirá si se sube o no tu artículo. Cuando hablo de tu par, hablo de tus pares realmente, 2, 3 pares en cada consejo editorial. Y hay otra que es muy interesante, que es la revisión por pares doble ciego. Es decir, ni tú sabes quién es el revisor, ni ellos tienen acceso al nombre del, ni la ni de dónde eres, ni quién eres, ni nada. Ellos reciben el artículo sin autoría y están ciegos en eso, y tú tampoco sabes quién te está revisando, pues para que no haya perspicacias, suspicacias y todo eso. Eso es la revisión por pares, entonces siempre hay que considerarlo, que no es algo solamente que me atañe a mí y a mis amigos, sino que puede atañarle a alguien en otro lugar del mundo, ¿no? Y esta última, elegir correctamente el journal para publicar. Regresando a la analogía, ¿qué es el journal? Es la revista científica donde se publica tu artículo. Hay que elegirla.
¿Dónde voy a subirla? ¿A qué le aspiro? Yo, regresando a la analogía del novio o la novia, es como cuando te vas a casar con el novio o la novia, ¿dónde van a vivir? Por tanto, te imaginarás que no es una decisión que se debe de tomar en una tardecita. Incluso debe de llevar planeación, tal vez. Incluso debes de estar, mientras están planeando la boda, ir viendo la casa donde van a vivir y todo eso, o tomar la decisión, oye, voy a rentar, voy a comprar, voy a construir, o nos vamos a ir a vivir con mi mamá. O sea, todo eso tienen que irlo considerando antes de decir el sí en la iglesia. No me imagino a un par de novios que cuando les están tirando los arrocitos se hagan la pregunta de, bueno, mi amor, ¿y ahora dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Pero sí me imagino, porque me ha pasado, eh, investigadores que se ponen en contacto con nosotros y que me dicen, oye, oye maestro, fíjate que escribí este artículo, ¿dónde me recomiendas publicarlo? Híjole, no sé cómo decirle a ese profesor, profesora, investigador, que eso está mal. Ya hay que prepararse desde antes. Ahora, ¿qué debemos de considerar para ya desde mucho antes de que yo termine mi trabajo de investigación saber del journal? Bueno, la relevancia del tema. El journal, el enfoque debería de estar muy claro en que tenga que ver con tu tema de investigación. Si estás trabajando sobre capital social, que sea un journal que hable al respecto de bienestar emocional, sociedad, cultura, de, no sé, diversidad, cosas como esas que tengan que ver con tu tema. También tienes que considerar el factor de impacto, que es una métrica que usan muchas revistas científicas, particularmente de naturales y exactas, en donde, de acuerdo al factor de impacto, que puede ser muy alto, muy bajo, es la cantidad, digamos, de dificultad. Es el nivel de dificultad, ¿no? Factor de impacto de 7, híjole, pues está tan bueno el journal entonces que hay que echarle todas las ganas. Es como comprar una casa en una zona rica. Oye, tienes el dinero, tienes las condiciones para irle por esa casa, venga. A lo mejor, a lo mejor te dicen que no, pero bueno, inténtalo. O quieres empezar desde abajo, primero te vas a una zona popular, es decir, a un journal regional latinoamericano, el de la escuela, empiézale ahí ganando prestigio tal vez. El factor de impacto es una métrica que lo que hace es dividir la cantidad de artículos publicados por una revista los últimos 2 años, dividido entre la cantidad de citas que tuvieron esos artículos publicados, con lo cual se saca un cociente promedio de citas en los últimos 2 años a los que puedes aspirar. En promedio. Eso quiere decir que puedes obtener muchísimo más o muchísimo menos también, ¿eh? Es un promedio. También tienes que considerar políticas editoriales. Lo que te decía, ¿no? Si te hacen revisión por pares, la revista está en acceso abierto, está en modelo híbrido. Normalmente las de acceso abierto no tienes revisión, pero pagas. Hay otras revistas que no solamente sí te revisan, sino además pagas. Y son las revistas con alto nivel de impacto, ¿no? O sea, igual en una casa exclusiva, en una residencial exclusiva, pues sí, está muy bonito la zona y todo eso, y el terreno te salió al triple en plusvalía y te tocó construir, y además tienes que pagar mantenimiento y, o sea, tienes que hacer muchos pagos. Además, eso es lo que sucede en la investigación, para bien o para mal, tengo que decirles. También tienes que verificar el tiempo de publicación, los plazos, en cuánto te revisan, en cuánto te aceptan o no el paper, en cuánto lo publican. Tienes que irlo viendo, pues, para agendar bien, para organizarte. Capaz que no te diste cuenta y tú quisiste meter un artículo para competir en la próxima convocatoria del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y resulta que el journal decía que te publicaban en 108 días, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Pues es que porque no lo consideraste.
Por eso es muy importante, chicas, chicos, entrar a ver el sitio de la revista científica donde quieras publicar. Algo que se hace poco. Hay que entrar. Es decir, a la analogía de la casa, si vas a construir, pues hay que ir, hay que estar ahí, hay que comprar material, hay que contratarle a la gente, hay que ir cada tercer día a ver cómo va avanzando. O si vas a comprar una casa ya hecha, pues hay que ir a la zona, mirar si te conviene o no el baño, la zona, el metraje de la cochera, todo eso lo tienes que considerar, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos considerar y dónde podemos hacerlo? Pues a través de algunos recursos que tengo por acá. Estos, que por cierto, te lo voy a compartir el día de mañana junto con tu constancia de asistencia, junto con tu enlace al video, te voy a compartir los respectivos enlaces o documentos. Ahorita te comparto este que es el conocer el journal, que es un documento en Word de Google Docs que les lleva a esta página, en donde esto que estamos viendo aquí, es decir, la biblioteca digital, el MJL, el Shimago Journal Rank, el Wiley con Receipt, todo eso lo tienes en este, que incluso ya veo, si veo que acá está el dragón anónimo, quiere decir que alguien ya entró, ¿no? El bombático anónimo, quiere decir que ya entraron. Guárdenlo, pueden descargarlo, archivo descargar o crear una copia y pueden descargarlo. Esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Miren, por ejemplo, la biblioteca digital de la UAP es un gran aliado. Vamos a entrar ahí, a bibliotecas.uap.mx. Supongamos que estamos buscando algo relativo, vamos a buscar algo relativo a capital social. Entonces, pues voy a ir a la biblioteca digital de la UAP y voy a entrar en tipo de recurso del lado izquierdo. Voy a entrar a alguna plataforma científica. Tipo de recurso y me busco journals. Los journals son las revistas científicas. Todas estas plataformas que vemos aquí listadas son de revista científica. La verdad es que para capital social se me hace que queda muy bien EBSCO Academic Search, queda muy bien Cambridge University Press, seguramente Emerald, seguramente JSTOR, seguramente Oxford, Sage Journals. Pero por ejemplo, vamos a entrar a Sage Journals, que son revistas científicas de el área de humanidades, sociales, económico-administrativas. Y voy a ir a buscar algo a mi... Quiero saber cómo se dice capital social, ¿no? Estoy seguro que ya tú y yo lo sabemos, pero pues recordemos que podemos hacerlo así muy capital social en inglés lo quiero. Bueno, pues obviamente share capital, ¿no? El share capital, qué interesante. Puede ser social, pero no es social, es share. Es un capital compartido, pues. Qué interesante. Vengo aquí a Bibliotecas WAP, me meto a mi plataforma Sage Journals, me pide un número de matrícula, pues le voy a dar mi matrícula de estudiante o mi número de trabajador universitario, inicio sesión. Y le digo, oye, fíjate que yo estoy investigando acá algo sobre Share Capital. Buscamos. Encontró ahorita muchísimos, por supuesto. 257,000 resultados de Share Capital. Ahora bien, ¿todo me sirve? No, esto es para ver la revista o las revistas científicas que en Sage Journals están publicando. ¿Qué debería de hacer? Pues de entrada me enfoco en los research articles, es decir, los artículos de investigación.
hago un acotamiento para quedarme con artículos científicos publicados. Ojo, muy importante, búscate el filtro para identificar al menos el último año o los últimos 2 años. Vamos a hacerlo así, publicados entre el 2024 y 2025. Estos 2 años, casi 2 años, ¿no? Año y medio por lo menos. Pero sobre todo, que el subject sea relativo a capital social, que pueden ser ciencias sociales, humanidades, pero yo puedo ver más subjects o disciplinas, ¿no? Relaciones internacionales o políticas, estudios urbanos, desarrollo económico, ya vieron, estudios culturales. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál estás enfocándote? ¿Estás enfocándote más que nada en estudios organizativos o ciencias sociales y humanidades? No, me enfoco más en la parte social. Y entonces, ahorita lo vemos, doctora. Y entonces, por ejemplo, en Social Science and Humanities, me enfoco y estas revistas, estos son los artículos, los 13,733 artículos de investigación con el área del tópico de ciencias sociales y humanidades que se han escrito al respecto de Share Capital. Y acá tengo este texto de Ahmad Zahir que se publicó en el Journal Information Development. Este otro artículo se publicó en Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly. Este otro se publicó en el Journal de Liderazgo Escolar. ¿Ya vieron? Este otro se publicó en el Journal Sudasiático de Recursos Humanos. Cada uno te va diciendo competición y cambio, social media. Y entonces tú ingresas. Por ejemplo, clica este artículo. Bueno, para entrar al journal, porque esto es el artículo, pero yo lo que quiero es el journal, la revista científica. Pues nada más vengo acá y acá está el enlace para el Journal of School Leadership, ¿no? El Journal de Liderazgo Educativo Escolar. Clic. Ahí estoy entrando a la revista científica. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que dijimos hace un ratito. La relevancia del tema, el factor de impacto, cuáles son las políticas editoriales, tiempo de publicación. Todo eso lo tengo que saber. ¿Dónde está? Es que no hay reglas, chicas, chicos. Cada revista tiene un diseño gráfico y editorial diferente. Así que hay que casi adivinar. Alguna vez alguien se enojó conmigo. ¿Cómo es posible que no sepas dónde está? Es que de veras, cada revista científica tiene formas diferentes. Lo que intuyo, eso sí, es que en Journal Overview and Metrics de seguro está la cuestión del factor de impacto. Sí la tiene. A ver, vamos a darle clic. Sí, miren, aquí dice. ¡Wow! Miren, dice promedio de días para que tomen la primera decisión. ¿Cuál es la primera decisión? Ok, ya checamos tu artículo y déjanos revisarlo. Esa es la primera decisión. Más de 3/4 de un año, casi 7 meses, 8 meses, en que te digan, ok, te vamos a revisar. Eso sí, ya cuando te aceptan, te publican en 17 días. Pero mira cuántos vas a tener que esperar a que te digan, oye, no nos gustó tu artículo, no nos gustó, o oye, sí, lo vamos a checar. Rango de aceptación de 20.9. Es decir, 1 de cada 5 artículos se publica. Eso a ti te sirve para decir, híjole, no, gracias. ¿Qué más tienes? Pues miren, por ejemplo, consejo editorial, guías para subir los artículos, permisos que tú das, cómo suscribirte, ¿no? ¿Qué más puedes tener? Pues hay que entrarle a muchas cosas. Por ejemplo, aquí el Submission Guidelines, ¿no? Le doy clic y ahí te dice, para subir un manuscrito, pues tienes que basarte en estas recomendaciones.
Y otra vez, hay que entrarle, hay que pasar horas, chicas, chicos. Ahorita lo voy a hacer en minutos, pero hay que pasar horas. Haciéndote caso, doctora, pues vamos a buscar algo en, no sé, en Wiley Online. Bueno, en Taylor and Francis. Taylor and Francis. Vamos a buscar algo sobre Economic Development, ¿no? Desarrollo económico. Buscamos eso. Estoy trabajando en desarrollo económico y quiero ver en Taylor and Francis qué revistas científicas están publicando actualmente. Por eso era importante que en el publication date, acá, elijas el último año o los últimos 2 años, porque así estos journals que publicaron en el último año están activos, ¿no? Porque como en todo, hay journals que ya no se publican, pero los tenemos. También dile acá, por ejemplo, solo el contenido al que tengo acceso. Como estoy viendo desarrollo económico, pues me tengo que enfocar en un subject particular, no en una disciplina. La disciplina, pues miren, ahí está. Economía, finanza, negocios e industria. O me enfoco en tecnología, ingenierías, en ciencias sociales, humanidades. Me voy a enfocar en las de economías, finanzas y negocios. Y además, insisto, publication date, me enfoco en el último año. Oye, nada más 6, 3 y último mes. No, entonces del 2024 al 25. Bueno, 23 a 25, pues. Y hago un filtro. Recuerden, esto es no para buscar documentos, sino para encontrar revista científica que está publicando algo relativo a desarrollo económico y que me puede publicar a mí. Por ejemplo, aquí la revista es el Fórum de Economía Social, el Foro de Economía Social, o el Journal Internacional de Ingeniería Sustentable. Está publicando sobre, ¿es el desarrollo económico realmente se está convirtiendo en sustentable? Lo publicaron otra vez en el Fórum de Economía Social. Así que se ve que este publica mucho sobre desarrollo económico. Eh, La neutralidad del carbón y el desarrollo socioeconómico, publicado en el Journal Chino de Economía, Negocios y Estudios. Aquí el, el Journal de Economic Issues, Asuntos Económicos. Vamos a entrar o al artículo o al journal si tengo la oportunidad. Clic. Ahí sí tengo la oportunidad de entrar a ese journal. Ahí estoy en el Journal of Economic Issues, ¿no? El Journal de Asuntos Económicos. Ah, bueno, pues entonces tengo que buscar en la página métricas, guías para publicar con ellos, consejo editorial y todo eso. Y pues ¿dónde anda? Ah, pues miren, acá está el Journal Metrics. ¿Ya vieron? Es un diseño diferente a este. Por eso te decía, es un diseño muy diferente. Pero más o menos sabiendo qué quiero encontrar, me voy a las métricas. A ver, clic. Dice por acá que 117,000 descargas o vistas por año. Tiene un factor de impacto de 1. Una cita a 2 años en promedio. En SiteScore subió, SiteScore que es propiedad de Scopus, el Sevier, 1.5. En el SOJOR, 0.3. Es decir, hay índices como Scopus, como Web of Science, en donde esta revista se ve más y es más citada que en otras. Pero ahí están los promedios de estos índices, ¿no? Te dice también aquí velocidad. Vean, 6 días del momento en que subes al que tomamos la primera decisión. ¿Se acuerdan cuántos eran del otro jornal? 234. Aquí te lo dan en menos de una semana. Te dicen, ya revisamos tu artículo. Sí, déjanos revisarlo. Pero eso sí, tardan 97 días del momento en que subes tu artículo a la primera decisión post-review. Es decir, a donde te dijeron, oye, ya lo revisamos y nos gustó, nada más que te recomendamos hacerle este cambio y el otro y el otro, porque a veces así vienen. No creo que te digan, perfecto, ya. Puede ser, pero a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? En la parte de tus conclusiones necesitamos que integres esto y el otro y el otro.
Y ya que llegaste, entonces 50 días del momento en que te dicen aceptado a que te publican. Pero ojo, 10% el rango de aceptación. 1 de cada 10. Wow. Tú decides animarte o no. Y también otra vez, miren, del lado izquierdo está el consejo editorial, cuánto pagas, los detalles de publicación, en fin. Acá está, miren los detalles, 4 números al año, por eso tarda, son cuatrimestrales, no, trimestrales, cuando salen las convocatorias. Probablemente todavía no te están diciendo cuánto te van a cobrar, por cierto. Debe de haber journals que sí te cobran. En fin, esto es conocer el journal. Pero no solo les traje la biblioteca digital, por ahí está el Clarivate Master Journal List, el MJL de Clarivate. ¿Qué es esto? ¿Y qué requiere? Es el Master Journal List de Clarivate, los dueños de Web of Science. Si tengo acá docentes y les suena, son los dueños de Web of Science. EndNote, Clarivate. Ellos proponen el Master Journal List, que es un índice de journals. Y lo que hay que hacer siempre es crear una cuenta gratis en Clarivate. Yo ya la tengo. Es gratis. Yo me voy a loguear. Ya que tienes tu cuenta y te identificas, pues vienes y preguntas, ¿no? Oye, yo estoy publicando algo relativo a turismo sustentable. Bueno, pues entonces escríbenos Sustainable Tourism, ¿no? ¿Cuántos journals indexados en Clarivate hay? Parecidos, 400 dice. Oye, estos 400 podrían serte útiles. El journal, pues miren, ahí está el Journal de Turismo Sustentable. Ok. Otros posibles matches, el Journal de Turismo Sustentable y Bienestar. El American Chemical Society, no tanto. Avances en hospitalidad, en hospitalidad y turismo. Ok. Agroecología y no, esto no, agronomía para el desarrollo sustentable. Es decir, ve él preguntando, oye, me gustó el segundo, ¿no? El de bienestar, que además es open access, acá lo dice. A ver, vamos a entrar. Entonces, para ello le doy aquí en View Profile Page, ¿no? Clic. View Profile Page es la página del Master Journalist que te dice la frecuencia cuatrimestral. El país es Portugal. El número de semanas promedio del momento en que subes tu artículo, 12 semanas se tardan en publicarte en promedio. 12 semanas. 3 meses, ¿vale? De la Universidad de Algarve. Se publicó por primera vez en el 2022, es reciente relativamente, ¿no? 4 números anuales, el lenguaje primario es el inglés y te genera DOIs, Digital Object Identifiers, ¿no? Sí, sí te lo genera. Y puedes encontrar más información por acá, como por ejemplo el factor de impacto, Journal Impact Factor, ¿no? De 1.4, es decir, 1.4 citas en promedio a un año, 1.5 en promedio a 2 años en este índice. ¿Se va entendiendo? Y ya, por ejemplo, acá le voy a dar clic a Visit Site, ¿no? El Journal Website, en donde tengo que ir a ver la casita para ver si me la compro o no. Bueno, pues ahí está. Hay que entrar. Y otra vez, ¿ya vieron? Es una página diferente. Y otra vez hay que buscar, híjole, ¿dónde estará lo de, pues no sé, donde Call for Papers, convocatorias, ¿cuándo salen? Contactos, formas de contactos, cómo subir, instrucciones para autores. Ok, a ver, instrucciones para autores, clic. Y te dice, ahí están las guías de autor. Acuérdate, como está en HTML, botón derecho puedo traducir al español. Ok, no debe de tener más de 10,000 palabras. Times New Roman 11, ¿ya vieron? Para eso sirve.
porque ya sabes, ya te vas a la segura. Notas a pie, agradecimientos, cómo son las tablas, cómo son las citas. Las citas deben de colocarse al final con el título referencias. Bien. Los artículos con científicos de revistas con DOI se genera así. Ok, te están dando digamos, el cue. ¿Ya vieron? Pasar horas revisando. Así tengo el Shimago Journal Rank, que es del Sevier. Igual acá llegas, buscas. Si por ejemplo quiero encontrar de Civil Engineering, por ejemplo, ingeniería civil, encontró 179 revistas científicas el Shimago Journal Rank de ingeniería civil, el Journal de Geotechnical, el Journal de Ingeniería Estructural, ok, el Journal de Ingeniería Mecánica, el Journal de Materiales en Ingeniería Civil. Le doy clic, mira, ahí está. Le doy clic y entraría otra vez a un micrositio. Primero, donde me dice, oye, el H-index es de 149. Mira, más de 100 ya es decente. Menos de 100, híjole, a lo mejor es que casi nadie lo ve. H-index de 149 va bien. Está en el cuartil 1. Cuartil 1, es decir, de 4 cuartiles está en el número 1, de los mejores. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, pues te dice el ICSN, la cobertura del 89. Y ahí viene otra vez, ¿no? ¿Cómo publicar en este journal? La página web. De seguro vienen aquí, mira, los cuartiles, estos son los verdes. Esto quiere decir que ha estado en los últimos, desde el 2012 al 24, ha estado en el top, siempre en el cuartil 1. ¿Ok? A lo mejor eso hace que esta sea una revista complicada de publicar para ingenieros civiles, pero ¿por qué no hay que tirarle a lo grande? Vámonos a ver, por ejemplo, la homepage. Y nuevamente es entrar a la página. Acuérdense que normalmente estas páginas las diseñan sociedades, grupos corporativos, escuelas. Y entonces, así la UNAM tiene sus propias revistas, ¿no? Así la UAP tiene su página del ICUAP, pues. Y aquí tiene el Journal of Materials. Y otra vez hay que buscar. ¿Dónde? Ah, Author Center. Derechos y permisos. El home del autor. Tópicos. ¿Qué más? Acerca de este journal, dice. Colecciones especiales, consejo editorial, cuándo salen las convocatorias. ¿Ya vieron? Por el tiempo, te puedo contar nada más que sí te he compartido otros índices donde hay que llegar, buscar sobre tu artículo, pero sí me gustaría que vieran este del listado de revistas mexicanas, porque también les preparamos un Excel en línea donde puedes ingresar a ver tus revistas. Estoy teniendo problemas ya, como les decía ya. Estas son las revistas mexicanas. Mi tip es que el tip es que vengas al área, aquí donde dice área, y tú decidas, a lo mejor haciéndote caso, doctora, economía o desarrollo económico, me enfocaría en las que son de pues las sociales o las multidisciplinarias, tal vez. A ver, entonces sociales y multidisciplinarias, aplico. Son filtros. Y ahí tendría yo que ver, miren, estudios económicos del Colegio de México, del doctor Stephen McKnight, y lo mejor de todo es que tienen el enlace de estudios económicos del Colmex. Aquí está. Ahí está. Estudios económicos. Y otra vez hay que entrarle, hay que echarse un clavado. ¿Dónde está el consejo editorial? ¿Dónde está sobre el journal? Dice, aquí está tipos de subidas.
editores, dice que estos son los números actuales, políticas editoriales, cuándo subir, instrucciones para autores. ¿Ya vieron? Cada uno es diferente, por eso es complicado. Por eso, no complicado, por eso es tardado, es estar, pasar semanas viendo, por ejemplo, ahora, pues estudios sociológicos, el gestión y políticas públicas del Centro de Investigación Docencia Económicas, ahí está, el Journal Gestión y Política Pública del CIDE, el pobre CIDE. Bueno, ahí está, acerca de envíos, cómo enviar, cómo, ¿ya vieron? Es pasar semanas. Y bueno, el DOAG, el Latindex, que son revistas latinoamericanas también. El tiempo no me da para ir viéndolas todas y además estamos en la última recomendación que es conocer el journal, que es muy importante. Y con esto ya vamos a ir concluyendo. Los consejos generales, amigas, amigos, planifiquen su contenido. Tengan por ahí una bitácora, una libreta, un blog, una agenda donde vayan planificando qué van a ir haciendo, el contenido, lo que se te va ocurriendo, un Excel ahí a la mano siempre donde vayas metiendo notas. No, no olviden que todo de pronto sirve. Alfabetízate. Es decir, construye más conocimiento. Espero que esta sesión haya sido un poquito de alfabetización para ti, que te sirva, ¿no? Busquen un título atractivo. El título del artículo de investigación debe de ser atractivo por lo que investiga. Presenten un muy buen resumen, pidan opiniones, no solamente a tus docentes, maestros, sinodales, sino a tu familia incluso. Ellos pueden tener un punto de vista que te puede ser útil, ¿no? Utilicen gestores de referencia, EndNote, Zotero, Mendeley. Les ayuda mucho a que no se preocupen por la lista de referencias, la bibliografía y todo eso. Incluso revisen y vuelvan a leer su artículo. Nunca falla que uno piensa que ya está hecho y cuando lo vuelves a leer, esa frase ya te suena rara, te das cuenta de una falta de ortografía o un dedazo. Comprueben la originalidad de sus ideas, pásenlo, córranlo por Turnitin, por Authenticate y estos sistemas antiplagio para ver si no estás plagiando sin querer a lo mejor ideas de otros, ¿no? Soliciten apoyo especializado. Se vale solicitar el apoyo especializado, que yo espero de corazón que esta sesión sea una de ellas, ¿no? Un apoyo especializado de alguien que te puede dar luz. Exploren la revista que seleccionas. Siempre explorar, estar ahí, tenerla casi como favorito. Esta revista es la que yo le estoy tirando. Bueno, pues todos los días o cada una vez a la semana trata de entrar a ver qué publicó y te vayas dando cuenta si tu artículo tiene que ver con lo que se está publicando para que estés tranquilo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que esta sesión que fue muy sui generis en su sentido, te haya gustado, te haya servido, te ayude a motivarte a que puedas en algún momento, ¿por qué no? Aquí tener a los próximos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, los próximos docentes, los próximos académicos que de alguna manera le den a al desarrollo del conocimiento algo, un impacto altísimo. De mi parte, te agradezco tu atención y que tengas un extraordinario fin de semana. Hasta pronto. Ok.